Ahora sí lo veo. Perdón, pregunto, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, 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 yo ya lo también. veo. Bien. Bueno, vi cuando me desconecté que algunos siguieron conectados. Por allí tuvieron no sé si este, la idea era que se desconectaran todos, pero si tienen resuelto el problema y están viendo el archivo, bueno, el problema no se resuelve igual. Quiero ver si los alumnos que se están en este momento conectando se les presenta el problema de que no podían ver la pantalla. Entiendo que debería quedar resuelto. Si alguien no puede ver la pantalla, le pido que me lo diga. ¿De acuerdo? Hasta ahora todos pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, sí, a mí antes no se me veía, pero ahora sí, en este Zoom ya lo veo. Bien, bueno, era ese el motivo. El hecho de que haya ingresado antes que la computadora principal en la cual yo programé la reunión generaba esa dificultad. Espero y entiendo que ya no va a haber problema. Veo que se están conectando algunos todavía. Les doy unos minutos más para que se sigan conectando y luego continúo con la clase. Bien, bueno, continúo con la clase entonces, ¿eh? ¿Me están escuchando bien, no? Sí. Sí, profe. Bueno, les decía que entonces existe, le he mencionado el primer nivel, habíamos hablado de las decisiones estratégicas, estábamos hablando de las decisiones tácticas, y les estaba poniendo el ejemplo de la parada de máquinas para una tarea de mantenimiento. Si bien las paradas de máquinas para una tarea de mantenimiento, les decía, normalmente son programadas, a veces hay que tomar ciertas decisiones, de pronto, por ejemplo, modificar una oportunidad digamos, de parada de la planta porque se presenta alguna necesidad de tipo operativo, ¿no es cierto? Y se modifica una oportunidad que ya estaba planificada de parada para mantenimiento, se anticipa, ¿no es cierto? Es decir, les pongo ese ejemplo, hay muchos. Ese tipo de ejemplos evidentemente tienen una importancia grande en las empresas. No es un tema de gerencia, es un tema que tiene que ver con la parte más operativa de la empresa, en donde van a tener que actuar el área de producción, las áreas que también puedan tener relación, las áreas de repuestos, de almacenes, en fin, todas las áreas que tienen más que ver con la parte operativa. Y no es, digamos, por la naturaleza de esa decisión, un tema que suponga o requiera el involucramiento del mayor o del nivel más alto de la empresa. Ese es un ejemplo de una decisión táctica. Les mencioné otros ejemplos, como cambiar un proveedor de materias primas. Es una decisión importante, pero no tiene la trascendencia del ejemplo que les puse anteriormente y es tomado por los niveles intermedios de la empresa. Tengan en cuenta que en materia de toma de decisión existen el concepto de lo que se llama la descentralización de la toma de decisión. En las organizaciones primitivas, este tema de las decisiones fue uno de los temas que se trató mucho en el tema de lo que es la ciencia de la administración. Un poco el concepto que de alguna manera existió en forma primitiva era el hecho de que las decisiones se tomaran en el mayor nivel, en el nivel más alto de la empresa. Ahora, eso genera una burocracia, genera demoras en la respuesta. Hay decisiones que se tienen que tomar con cierta rapidez, y además no es necesario involucrar a niveles superiores que además no están en conocimiento de los temas. Entonces, cuando llega una decisión, por ejemplo, la cuestión de parar la planta para realizar un mantenimiento, le llega al nivel más alto de la gerencia, van a pedir más información porque no están en ese tema, en la cuestión operativa. No es su propio nivel de problemática. Entonces,
les va a llegar esta situación, van a tener que pedir asesoramiento, eso va a llevar tiempo para explicar y demás, y va a generar una demora en la toma de decisión. Ese aspecto es una de las situaciones, digamos, que se considera, que no se considera buena en las empresas cuando no existen lo que se llama la descentralización de la toma de decisiones. Es decir, que las decisiones en el nivel más alto tienen que ser nada más que aquellas que precisamente requieren inevitablemente de ese nivel, que por supuesto son asesoradas por los niveles inferiores, ¿no es cierto? Y las decisiones de nivel intermedio se toman en ese nivel. Ese es el concepto de descentralización. También, un poco hacia abajo, existe en general lo que podríamos definir como un tercer nivel de decisión, que denominamos decisiones operativas. Las decisiones operativas son las que se toman en el nivel inferior de lo que sería la gestión de la organización. Podríamos llamar que son decisiones de nivel de supervisores, y estas decisiones se toman a diario, ¿no? Y tienen, allí les menciono un ejemplo, por ejemplo, el reemplazo de una herramienta por desgaste, por decir un ejemplo, o el reasignar tareas circunstancialmente a ciertas personas. Faltó una persona, hay que designar otra persona que lo reemplace, o por cualquier otro motivo hay que generar algún tipo de modificación o de cambio, digamos, provisorio o por un tiempo corto, ¿no es cierto?, de roles. Y esas decisiones son propias del nivel de supervisor. De la misma manera que les mencionaba en el ejemplo anterior, si estas decisiones se tomaran en un nivel superior, si se involucrara al jefe de división o al jefe de departamento en la toma de decisión, se estaría realizando, se generaría un proceso lento de toma de decisión, una demora en la velocidad de la toma de decisión, y eso altera el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, esto vuelve a tener también relación con lo que se llama el concepto de descentralización de las decisiones. Descentralizar las decisiones es que las decisiones no converjan hacia niveles innecesarios, hacia arriba, ¿no es cierto? Y que se vayan situando en los niveles que corresponden. En forma simplificada, yo les hablé de 3 niveles de decisión: estratégico, táctico y operativo. Esto no es así taxativamente, pero es una forma simple y básica de dividir los niveles de decisión. Entonces, obviamente que también existen otro tipo de decisiones de último nivel que toma el operario. La realización de cualquier tarea puede suponer que el operario tome decisiones, pero ya son decisiones que no tienen trascendencia en orden a lo que sería la gestión de la organización, y por lo tanto no las incorporamos como nivel de decisión, ¿cierto? En realidad toda persona en cada acto, en cada momento, está tomando decisiones, pero cuando hablamos de decisiones, en el concepto de toma de decisión, estamos hablando de aquellas que tienen, digamos, cierta complejidad y que, por lo tanto, tienen una entidad para ser identificadas como tales. Un segundito que voy a cerrar una puerta, si no escuchan. Pregunto, ¿este tema se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta o pregunta? No, profe, está claro. No, profe, está bien, sí, sí. Bien. ¿Lo tenían en claro? ¿Les resulta nuevo? Pregunto para saber. No, está bien claro. No escuché. Hubo un retorno allí, un sonido que no escuché. Digo, Está claro, Sí, había sí, profe, lo dicho. tenemos claro. Quedó ¿lo claro. tienen claro? ¿Lo tenían claro de antes? ¿Es algo que lo sabían? ¿Lo Lo vieron? habíamos visto, me parece que en administración algo, sí. Sí, en la administración vimos algo así. Bueno,
van a ver que con respecto al tema de decisión hay otros aspectos más que les voy a preguntar si lo vieron. O sea que en principio este tema de cuestiones de toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas lo habrán visto. Deberían haberlo visto, pero hay otros aspectos que vamos a ver de ahora que no sé si lo vieron. Por eso me parece importante refrescar. Bien. A ver si baja un poquito. A ver si puedo bajar un poco el... Bien. Las ciencias de la administración han contemplado de una manera especial los métodos para la toma de decisiones estratégicas. Hay diversos métodos y mencionaremos algunos, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, matriz FODA? No, por lo menos. No. No. No, no. Profe, no se lo escucha. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, les pido que cuando no me escuchen me lo digan. Yo pasé ahí un rato en silencio y no sabía si me estaban escuchando o no. Y bueno, modifiqué la configuración del audio y veo que me escuchan. Cuando pierdan, cuando dejen de escuchar mi voz, les pido me lo digan, porque normalmente cuando eso pasa, yo sí los escucho a ustedes, pero ustedes no me escuchan a mí. Bien, les explico un poco el concepto de matriz FODA. La matriz FODA es un análisis que se hace de la situación en la que se encuentra una organización y que tiene relación con la toma de decisiones. El FODA son siglas digamos, que significan, la F significa fortalezas, la O oportunidades, la D debilidades y la A amenazas. De alguna manera, con este esquema de análisis se puede entender mejor a dónde se encuentra una organización, saber cómo está parada, digamos, y eso es una base importante para saber o para definir las decisiones que tiene que tomar. ¿Qué son las llamadas fortalezas? Fortalezas son aquellos aspectos en donde la empresa puede considerarse que está fuerte, ¿no? Es decir, que son puntos, valga la redundancia o la reiteración de la palabra, que son puntos fuertes en los cuales la empresa puede apoyarse. Esos puntos fuertes pueden variar de una empresa a otra, depende de las circunstancias. Por ejemplo, allí les menciono que una fortaleza en una determinada empresa podría ser que tiene una posición sólida en el mercado. Es decir, supongamos una empresa que tiene ganado un cierto segmento del mercado, que está bien posicionada, se puede considerar que ese es un elemento que constituye una fortaleza, ¿cierto? Otro ejemplo es poseer personal con alto grado de capacitación. Ustedes saben que el tema personal es un tema complejo en las organizaciones, depende de qué tipo de organización, pero hay ciertas, digamos, en general, digamos, se requiere que el personal tenga cierto nivel de entrenamiento y conocimiento, y hay cierto tipo de actividades donde esta cuestión, digamos, de la capacitación es de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, yo estuve haciendo visitas a empresas en Francia relacionadas con el mantenimiento aeronáutico y haciendo cursos allá. Y bueno, allí, por ejemplo, pude ver que una empresa de construcción de aeronaves, Dassault Aviación, había ubicado la planta donde se hacían los servocomandos. Los servocomandos son elementos que se utilizan en las aeronaves muy complejos desde el punto de vista mecánico y que tienen la relación con todos los sistemas de mando del avión.
de todo lo que sería el control del comando del avión. Y el nivel de capacitación, conocimiento en cuestiones mecánicas, llamémosle de gran precisión, resultaba muy importante, y teniendo en cuenta que se había desactivado la industria de la relojería en Suiza a raíz del uso del cuarzo y de los relojes, digamos, ya no mecánicos, es decir, que se salió de todo lo que era la relojería clásica, había quedado una gran cantidad de mano de obra desocupada de alto nivel en Suiza. Entonces eso llevó a que esta empresa francesa estableciera la planta que trabaja con estos componentes, servocomando, muy cerca de la frontera de Suiza, ¿no? Entonces, todo ese tema estaba relacionado con precisamente disponer de personal capacitado en un tema complejo que no era fácil. Entonces, allí ustedes tienen un ejemplo de cómo esa cuestión puede tener una relación trascendente en orden a la empresa. Sin duda que la decisión de ubicar la planta en ese lugar fue una decisión de tipo estratégica, ¿no? Y si podemos considerar que esa empresa, o puede situarse esa empresa en orden a su situación de matrifoda, podríamos decir que el poseer ese personal constituye una fortaleza en la empresa. No sé si se entendió el tema y además si me están recibiendo bien el audio. Sí, Sí, se sí, se entendió entendió. perfecto. Bueno, quise poner un ejemplo concreto para que de alguna manera eso se entienda y vean la importancia que tiene. Por otra parte, ustedes saben que el personal en ciertos temas, a empresas de tecnología, por ejemplo, no es muy fácil, o con alto grado de tecnología, no es muy fácil reponerlo. Entonces, de allí es que las políticas de personal tratan de conservarlo y demás, y si tienen un personal altamente capacitado, que eso tiene que ver con política de personal y demás, puede considerarse, como les decía, un punto fuerte, ¿no? Otro ejemplo de una situación de fortaleza es poseer un personal identificado con la empresa. Esto es un tema que tiene que ver con la cultura empresarial, también se manejan desde el área de recursos humanos, las empresas, pero varían de empresa a empresa, pero hay empresas que tratan de generar un sentido de pertenencia de su personal. Y eso lo hacen, por supuesto, con políticas, digamos, que tienden al reconocimiento de las personas, ¿no? Sin duda el aspecto económico es uno de ellos, pero no solamente ese aspecto, sino también otra serie de aspectos, obras sociales, recreación, en fin, consideración, por ejemplo, de las personas que egresan de la empresa, que se jubilan, dándoles jubilación anticipada, en fin. Hay muchas formas en la cual las políticas de personal tienden a, a gratificar a su personal. Y eso impacta en relación a cuán identificado se siente el personal con la empresa. Hay otras empresas en que eso no sucede, o que sucede en diverso grado, y bueno, de hecho hay empresas en que las personas no sienten ese compromiso hacia la empresa, no se sienten identificados con la empresa, y por lo tanto se puede considerar, digamos, una situación, si es que se la tiene a esa identificación, una fortaleza de la empresa. Después de estos tres ejemplos pueden ponerse otros, pero ese es el concepto de fortaleza. Vemos ahora el concepto de oportunidades. Esto también tiene un sentido, llamémosle, que ustedes intuitivamente lo van a interpretar, pero bueno, les pongo ejemplos un poco para que se interprete mejor. Para una empresa, el cierre de las importaciones de productos similares a los que se producen puede ser una oportunidad. Las dificultades de la competencia para atender el mercado también pueden ser una oportunidad. Obviamente que ustedes saben que en una empresa, en una actividad normalmente de una empresa, hay competencia, y en la medida en que la competencia pueda tener algún tipo de dificultades, se puede, coyunturales, ¿no? Puede considerarse una oportunidad, ¿no? La apertura de créditos, por ejemplo, si se trata de una pequeña y mediana empresa, supongamos, y que surge esa opción,
puede constituir una oportunidad. Es decir, oportunidad es el concepto clásico que ustedes entienden de la palabra. Es un poco, suele haber un comentario que decir el tren pasa y si uno no lo toma en el momento que lo tenía que tomar, se pierde la oportunidad. El concepto de la oportunidad es algo precisamente que ocurre en un momento dado y hay que aprovecharlo a ese momento cuando esa oportunidad constituye realmente una buena opción. Entonces, es otro aspecto que en las empresas se tiene que tener en cuenta en orden a situarse para la toma de decisión. Otro aspecto que responde, como les decía, a las siglas de Matrifoda, ya vimos fortaleza, vimos oportunidades, ahora vemos la D, que significa debilidades. Debilidades es lo contrario a lo que denominamos fortalezas. Por ejemplo, una debilidad es poca diversificación de los productos, ¿no? Le voy a poner un ejemplo precisamente con la cuestión aeronáutica, porque bueno, en este tema de estas experiencias que tuve con mantenimiento de aeronaves de origen francés, se generó, se dieron situaciones que me parecen interesantes para mencionar. Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, año 1990, se termina lo que se llama la Guerra Fría. ¿En qué consistió la Guerra Fría? La Guerra Fría consistió en una... perdón, pregunto si me siguen escuchando bien. Sí, 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 profe. profe. Guerra Fría se llamó a un periodo que se extendió desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, hasta el entorno de esa fecha, y consistió en una carrera armamentista, por eso se llamó Guerra Fría, que supuso un nivel de inversión, básicamente por un lado Occidente y por otro lado Oriente, y cuando hablamos del lado, digamos, de un lado estaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado, que eran los grandes, digamos, polos de poder del mundo. Por otro lado, básicamente estaba Estados Unidos y sus aliados, que habían generado inversiones enormes en esa carrera de armamento. Esa carrera de armamento generó toda una situación muy compleja desde el punto de vista del nivel de afectación que tenía a las economías, y en un momento dado, de ambos lados, de Estados Unidos y de Rusia, se dieron cuenta que no podían soportar esa carrera, y empezaron los tratados llamados SALT, de limitación de desarrollo de armamento. Esos tratados, que se hicieron varios, tratados SALT 1, SALT 2, SALT 3, en fin, fueron acuerdos de limitación, donde decían, bueno, vamos a tener hasta tal cantidad de tipos de armamento, de tanques, de aviones, de lo que fuere, y era un poco como un cierto acuerdo para decir, reduzcamos esta locura de esta carrera porque nos están consumiendo la economía. Bueno, en esa carrera quedó desmantelada la URSS desde el punto de vista económico, y eso fue uno de los aspectos que generó la caída del régimen soviético, y la caída del muro de Berlín fue la consecuencia de eso, y eso culminó la Guerra Fría. Esa Guerra Fría supuso que toda la industria se había desarrollado orientada hacia eso. Todas las industrias aeronáuticas francesas, que es muy importante, yo visité muchas empresas, estaban absolutamente dirigidas a producción de armamento. Y de pronto sobrevivieron las industrias que habían diversificado para el uso de la industria aeronáutica a los fines de transporte de pasajeros. Por ejemplo, la empresa Marcel Dassault prácticamente tenía todo puesto en armamento, así que tuvo un problema enorme, tuvo que ser refinanciada con el Estado y demás. Y grandes empresas como Snecma, que producían motores, tuvieron la posibilidad digamos, de resolver un poco esta situación, debido a que producían motores para los aviones Airbus de uso en industria comercial. Entonces, allí ustedes tienen como la diversificación de la producción y la situación y ahí vamos a ver este tema que les acabo de ver, está muy relacionado con lo que se llama amenaza, que por otro lado lo vamos a ver. Por eso estos ejemplos sirven para entender esta cuestión. La poca diversificación
los productos a las industrias que estaban vinculadas a la cuestión bélica, les generó un tremendo problema. Yo recuerdo 28 empresas que estaban trabajando en ese tema, se fusionaron, tuvieron huelgas, tuvieron grandes problemas, en fin, fue un desastre, ¿no? Bien, ahí tiene un ejemplo de cómo una cuestión de diversificación pudo afectar de una manera enorme a las empresas. Otro ejemplo de debilidades es estar trabajando en el máximo de la escala de planta. Por ejemplo, ¿qué significa escala de planta? Escala de planta es cuando una empresa, supongamos, una empresa que tiene una capacidad de producción, supongamos de lo que fuere, supongamos que produce pintura, y está fabricando, no importa qué cantidad, supongamos 1000 litros de pintura por mes. Pongo un ejemplo por solo mencionar una referencia. Si esa es la máxima capacidad de planta, esa empresa, si requiriera por alguna situación de demanda incrementar su producción, no la podría incrementar porque está en lo que se denomina el máximo escala de la planta. Y cambiar la escala de la planta es un tema complejo, no es un tema fácil. Cambiar la escala de la planta supone ampliar sectores, colocar otra línea de producción, contratar gente, en fin, toda una serie de cuestiones que son complejas. No es lo mismo una empresa que está trabajando a 3/4 de su escala o a mitad de escala porque puede incrementar su producción y tiene capacidad para hacerlo. En tanto que una empresa que está trabajando en el máximo de su escala no tiene la capacidad para resolver esa situación de mayor demanda. Eso podría considerarse una debilidad. En contraposición con lo que hablamos de las fortalezas, las debilidades son los puntos opuestos. O sea, no poseer personal con la calificación necesaria puede constituirse también en una debilidad. El ejemplo contrario de lo que hemos visto en el caso de la fortaleza. Y ahora vemos el tema de las amenazas. Se denominan amenazas a las posibilidades de modificaciones del régimen, acá hay un ejemplo, disculpe. Amenazas a todo aquello que constituye una situación de riesgo para la supervivencia de la empresa. Por ejemplo, en orden al ejemplo que les mencioné, no vieron venir algunas empresas, algunas un poco sí, pero se les vino demasiado rápido, todo este fenómeno que les hablé de lo que se llamó el fin de la Guerra Fría. Toda la enorme cantidad de industria que estaba orientada hacia el material bélico, tuvo de pronto una situación tremenda. Se desapareció el mercado al cual abastecían y toda su estructura, todo su desarrollo, todo lo que venía invertido en materia de desarrollo. La industria bélica es una industria muy tecnificada, con un altísimo nivel de investigación, con toda una serie de... Bueno, todo esto que yo les había mencionado anteriormente, de lo que supuso la Guerra Fría, generó una situación en las empresas tremenda. Bueno, esa situación constituía una amenaza. Algunos quizás la pudieron advertir con anticipación a esa situación y seguramente se habrán readecuado con cierta anticipación, y otras lo vieron más tarde a esa amenaza y bueno, y eso las afectó en mayor medida. Para hablar, por ejemplo, de otro aspecto que constituye una amenaza, puede ser de índole tecnológico. No sé si ustedes recuerdan, en una época existían las empresas de alquiler de video. Hay una empresa famosa que, a ver si la tengo presente en este momento, ¿cómo se llamaba? Que había comprado todos los videoclubes. Blockbuster, profe. Blockbuster, bueno. Con la tecnificación y con la aparición de los modos vía internet de acceder a las películas y demás, desapareció esa empresa. Y hubo en esa escala algo también similar anterior. Yo desconocía personas que se habían dedicado a este tema de los videos, de las empresas de alquiler de video, y Blockbuster las compró por nada, porque puso una industria o una actividad de gran escala que las superó a todas las industrias. Entonces, de pronto fueron ellos los que hicieron desaparecer a todas las otras empresas, y de pronto la tecnología las hizo desaparecer a ellos.
En ambos casos hubieron amenazas, en ambos casos las amenazas se concretaron. La cuestión está en haber advertido esas amenazas con tiempo, y eso hace, en la medida en que uno advierte esa amenaza con tiempo, permite tomar decisiones que readecúen la empresa de la mejor manera, porque mientras más tardía es la decisión, y si la decisión ya es sobre la amenaza concretada, es tardía, como el ejemplo que les mencionaba en algunos casos de lo que fue el tema de la Guerra Fría, y el impacto es enorme. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, profesor. Sí, sí, sí. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, se va a cortar la reunión, la vamos a actualizar, perdón, lo vamos a reiniciar. Cuando terminen, les pido que se vuelvan a conectar. Bueno. Bien, entonces creo que este concepto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es algo que les sirve porque les permite a ustedes situarse a donde están parados. Esto sirve para una organización, y es importante, les puse ejemplos para que tengan una idea, pero también sirve en el orden personal. En el orden personal, las decisiones también existen, y también se puede hacer este análisis FODA. Todos nosotros tenemos fortalezas, tenemos oportunidades, tenemos amenazas y tenemos debilidades. Por ejemplo, cada uno de ustedes seguramente se habrá valorado y habrá pensado cuáles son sus puntos fuertes. A veces hay personas que en sus puntos fuertes está el ser muy dedicados, hay personas que tienen un alto nivel de conocimiento o una gran experiencia, y eso constituyen elementos fuertes. Y cada uno se los suele reconocer, no para, digamos, para sobrevalorarse, sino como un aspecto para saber dónde uno puede hacer diferencia y utilizar ese diferencial a favor que uno tiene, llámese experiencia, llámese conocimiento, en fin, lo que fuere, y aprovecharlo. También existen las oportunidades son, por ejemplo, a que se le da una oportunidad laboral, de pronto dice, bueno, acá la tengo, esta oportunidad, hoy se dio, quizás el día de mañana no la tenga. Bueno, detectar y reconocer las oportunidades también constituye un aspecto que tiene relación también con las personas, si bien lo hemos puesto en los ejemplos con las organizaciones. Las debilidades también, como contraposición a las oportunidades, nosotros podemos, de hecho tenemos todos debilidades. Lo que tratamos de hacer es tratar llamémosle, de amortiguar esas debilidades, ¿no? Les pongo un ejemplo. Creo que yo, por ejemplo, tengo poca memoria, siempre me he dado cuenta que tenía esa característica. Y por allí tenía, o percibía que tenía una buena capacidad de raciocinio para argumentar, para sustentar, para hacer análisis y demás. Entonces, bueno, me manejé mucho con agenda, me manejé mucho con ayuda de memoria, de trabajo y demás. Bueno, y eso un poco es compensar ese punto débil que uno tiene. Ese y otros puntos débiles todos tenemos, y lo que tratamos es a esos puntos débiles de alguna manera de neutralizarlos, ¿no es cierto? Pero el reconocer esos puntos débiles importa, porque a la hora de tomar una decisión, de entrar en juego, es bueno saber a dónde somos débiles, porque por allí podemos ser vulnerables, ¿eh? Entonces, el reconocimiento de nuestras debilidades forma parte también de un saber cómo situarnos para tomar decisiones en distintos tipos y en órdenes de cosas. Estas cuestiones, como ven ustedes, les puse ejemplos a nivel organizacional y también a nivel personal, porque esta cuestión de análisis FODA puede entenderse también tanto para el caso de una empresa como para el caso de una persona. Obviamente que un poco la herramienta esta la estoy dirigiendo hacia el tema empresarial, que es un poco en el área donde vamos a hablar de toma de decisión. Bueno, creo que se entendió el concepto de la amenaza, también no sé si les quedó más o menos claro y si los ejemplos les fueron útiles para entender estos temas. ¿Pregunto? Sí, sí, Creo que profe, sí, quedó bien profe. claro. Está claro. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, esta herramienta se llama análisis FODA.
es obviamente una simplificación de toda una cuestión compleja, porque la situación de las personas no se puede resumir solamente fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Pero si se simplifica en esas 4 áreas, muchos de los aspectos quedan bien, digamos, reconocidos a la orden de entender cuál es la situación de una empresa vinculada a la toma de decisiones, y eso, como les digo, es algo importante en la marcha de una organización. Bueno, los ejemplos ahí son solo ilustrativos, ¿no es cierto? Con las empresas, las circunstancias pueden encontrarse en numerosos ejemplos, obviamente, osos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El método FODA implica que analicemos cada uno de los aspectos de la matriz, que tenemos alternativas de decisión que tengan en cuenta estos aspectos. Bien, bueno, ahora, antes de seguir avanzando, les insisto, está por cortar, les pido que se reconecten, vamos a ver un poco qué es la toma de decisión. ¿Alguien puede decirme en pocas palabras qué entiende por la toma, por una decisión? ¿Qué es una decisión? Escucho. Y es una elección, puede ser. Bien, bien, bien. Pueden ir complementando. No todo se agota en una sola explicación, pero muy bien lo que menciona. Es una elección, muy importante. ¿Qué más me pueden decir en qué consiste una decisión? Está basada en pronósticos, en tendencias, en forecasts anteriores. Muy bien. Se Sí. trabajan con pronósticos, muy bien. Los pronósticos, precisamente cuando veamos la estadística, herramientas de probabilidad y estadística aplicadas a la toma de decisión, vamos a ver cómo trabajamos con pronósticos. Y allí vamos a ver lo que se llama la técnica de escenarios en toma de decisión. Y tiene mucho que ver con pronósticos. Así que muy bien lo que ha mencionado. Y también tiene que ver con antecedentes. O sea, yo tengo por un lado pronósticos y tengo también antecedentes que sirven para hacer proyecciones. Esos pronósticos muchas veces los utilizo haciendo proyecciones de situaciones anteriores y muchas veces haciendo otros análisis de otras situaciones que puedan ser diferentes a nuestra situación anterior. Bien, esos 2 comentarios muy bien. ¿Qué más? Está bastante orientado, ¿eh? Así que cualquier otro aporte un poco me interesa para que... Cuando nosotros tomamos una decisión, ¿por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Puede ser para resolver algún conflicto Bien, muy o para bien. mejorarlo? Exactamente. Exactamente. Mire, esa es la cuestión esencial de lo que es una decisión. La decisión es para resolver una situación problemática. Cuando hablamos de conflicto, sí, podemos denominar conflicto, pero el conflicto puede tener un uso ya más específico. Una situación problemática, es un problema. Obviamente que un problema supone un conflicto. ¿En conflicto entre qué? Entre la realidad y entre las expectativas que uno tiene. Es decir, cuando hay una situación que no es funcional a nuestras expectativas, a nuestra necesidad, a nuestro interés, decimos que tenemos un problema. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es importante porque el concepto de problema es algo relativo. Tiene que ver con la persona. Que una organización esté trabajando, haya bajado su nivel de producción, ¿es un problema o no? Sí, Sí, seguramente puede ser un problema, ¿cierto? Hay que ver y entender por qué la empresa bajó la producción. Puede ser que lo haya hecho a propósito, pero en general podemos asumir que si la empresa no está queriendo eso y baja su producción, puede considerarse un problema. ¿Ese problema es para la empresa o es para todas las empresas? es para la empresa. Es para la empresa, exactamente. El concepto de problema es algo subjetivo. Y por eso vuelvo a esta idea de que los problemas no existen en sí mismos. Tienen relación con el sujeto